Hola a todos, queridos hermanos, Dios los bendiga mucho. Quería compartirles lo que Dios puso en mi corazón para este tiempo, ¿sí? Este tiempo donde estamos con mucha incertidumbre, este tiempo donde el mundo camina en la angustia, camina en el miedo, camina en la desesperación, el mundo que carece de valores que el Señor nos va enseñando día a día a los que tenemos la bendición de formar parte de su familia, los que tenemos la bendición de poder haberlo aceptado como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y hoy somos acreedores de una paz que el mundo hoy no la tiene y camina detrás de la desesperación, de la reacción rápida, de lo emocional, de la mente a corto plazo que quiere respuestas, del aumento del orgullo, el aumento de la burla, la persecución ideológica, en fin, muchísimas cosas que hoy estamos expuestos nosotros como blanco de todo lo que el mundo opina, el que no tiene a Cristo. El pueblo de Cristo justamente es el blanco para ellos. Y el enemigo utiliza mucho este tipo de cosas para que su estrategia se acrecente, ¿no? Y nosotros nos debilitemos. Nosotros tenemos una palabra, ¿sí?, que día a día nos va refrescando, nos va renovando, nos va restaurando, nos va acercando y nos va conectando al Señor. Y el Señor nos va educando a través de esa palabra. Esa palabra es Él, que es la palabra viva y eficaz en nuestra Sagrada Escritura. Pero nosotros también convivimos forrados de carne, siendo de carne y hueso. Y a veces nuestra cobertura, esa que envuelve al Espíritu Santo que hoy vive en nuestro corazón, nos hace debilitar, nos hace callarnos, nos hace salir de charlas que nosotros tenemos que tener con el Señor y nos hace poner una voz en otros lugares equivocados. Entonces hoy yo los estoy alentando y los estoy llamando como hermanos míos para que podamos unirnos, porque son momentos muy difíciles. Nosotros muchas veces predicamos, declaramos, tenemos un Padre que todo lo puede, Dios es amor y el amor vence todo. Y el amor nos genera una coraza, nos genera, nos hace una protección, un caparazón, que ningún artefacto tecnológico y ningún poder que exista lo puede hacer. Y por lo contrario, el poder que Dios nos da no permite que nosotros nos caigamos. Y ese poder lo tenemos. Y el Espíritu Santo va a vivir siempre en nosotros. Y nosotros no vamos a morir, conocemos a Cristo. Y si morimos físicamente, desprendemos esta carne que tenemos, pero siempre vamos a ser inmortales ya desde ahora, gracias al sacrificio de Cristo. Todo eso lo vamos entendiendo a medida que vamos caminando en el Señor, a medida que nos aferramos a la oración, que el Señor nos abre ideas nuevas en nuestra mente. Pero tenemos momentos donde nos debilitamos. La palabra de Dios habla de que el ser humano tiene un conocimiento que es incompleto y que es un conocimiento también parcial. Es decir, que conocemos parte de algunas cosas y no llegamos a conocer el todo de esas cosas. Esa incompletitud que tenemos es lo que nos diferencia de la completitud del Señor. Y al tener el pensamiento incompleto, ¿qué hace el enemigo? Nos ataca en esa falta de conocimiento que tenemos. También la palabra de Dios habla de que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. La falta de comunicación hoy con Dios nos lleva a ir pereciendo, a ir muriendo de a poco. Seguimos vivos desde lo que es la carne, desde lo que es la movilidad, desde lo que tiene que ver, desde lo que es los sentidos. Pero vamos muriendo por dentro. Se nos van cerrando puertas. Entonces, si yo no tengo comunicación con el Señor,
si yo perezco por esa falta de conocimiento que solo me la da el Señor. Este tipo de situaciones que vivimos en la actualidad golpean y nos van matando, porque se nos cierran las ideas, corre la desesperación, corre la angustia, y la desesperación y la angustia nos llevan a actuar de manera equívoca, nos llevan a limitarnos, y el límite humano nos lleva de a poco a un deceso. Podemos estar parados, para la gente estamos vivos, por ahí no estamos enfermos, pero adentro tenemos una sequía tan grande y tenemos una degradación tan grande que de a poco nos va matando y nos puede llegar a matar aún estando más vivo para el ojo humano que cualquiera. Entonces lo que hoy te invito, querido hermano, en esta situación donde tenemos que estar todos adentro de nuestras casas, donde tenemos que estar sometidos al cumplimiento de determinadas disposiciones. La palabra de Dios también habla someterse a autoridades. Mi máxima autoridad es el Señor. Después tengo autoridades en el cuerpo de Cristo, pastores, líderes. Tengo miles de cargos, distintos cargos, a los cuales yo me tengo que someter a autoridad, a obedecer, a no cuestionar, porque son puestos por Dios y los honramos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero también el Señor amplía y habla de que la autoridad también tiene que ser la autoridad que está en la nación, en la provincia, en una escuela, en un trabajo, los padres. Entonces, hermanos, hoy las autoridades humanas que permite Dios que estén, presidente, gobernador, intendente, nos mandan a que nos sujetemos a una serie de disposiciones. Nosotros hoy tenemos que estar tranquilos, sabiendo que tenemos un Dios que nos prometió que la plaga no nos va a tocar, que van a pasar de largo, porque nuestra casa está pintada, los dinteles, con la sangre del Cordero hoy en esta actualidad. Pero sí tenemos que ser ejemplo y tenemos que cumplir con las cosas que el Señor nos manda a cumplir. ¿Sí? Hoy el estar encerrados, no tomar esto como vacaciones, entender de que hay una serie de medidas en el aseo, en evitar la conglomeración de gente, el aglutinamiento. Seamos conscientes de que si yo hoy me quedo en mi casa y me sujeto a las normas que me dice el presidente, el gobernador y el intendente, estamos haciendo un acto de bien y de obediencia para nuestro Dios, no para el hombre. Y ese acto va a ser bendecido, y ese acto va a bendecir. La gran comisión tiene que ver con el cumplimiento de las cosas que Dios nos manda hacer. Y uno dice, ¿y dónde está en la palabra? ¿En qué capítulo está? Que yo no tengo que moverme de mi casa, que hoy tengo que estar encerrado, que me tengo que lavar las manos de diferentes formas. Sométanse a la autoridad. Ahí queda resumido esto de tengo la Biblia. La Biblia es la madre de las leyes, pero tengo también leyes en donde tengo que salir a caminar al mundo y ser el distinto, ser esa carta leída que Dios nos manda hacer. Ser ese distinto, en donde como Moisés bajaba y se le veía esa luz a través de una aureola en su rostro. Y la gente no se podía acercar porque eso era la pura figura de Dios en él. Era la luz de Cristo en él. Y hoy nosotros tenemos que ser esa luz y tenemos que ser esa sal. Entonces hoy nosotros no vamos a la rebeldía de decir, igual hacemos esto porque salgo, porque confío, porque Dios me manda. Sí, Dios te dice no te quedes callado, seguí predicando la palabra, seguí declarándola, pero sometete a estas reglas, para que aquel que no cree en Dios, nosotros no seamos el tropiezo, que a través del orgullo y la rebeldía hagamos lo contrario, sino que aquel que no lo tiene a Cristo y diga,
mirá, la iglesia está cerrada, pero la palabra de Dios sigue viva. Y es circunstancial el cierre, por un sometimiento al cumplimiento de lo que nos dicen hoy las autoridades, que tenemos en un cuerpo, ¿sí?, votado democráticamente, también en un sistema avalado o permitido para estos tiempos por Dios. Hermanos, Dios los bendiga mucho, que podamos compartir palabra, que podamos compartir aliento, ¿sí? Yo necesito ayuda, yo necesito que ustedes estén abrazados a mí, porque la necesitó Cristo, porque la necesitan ustedes, porque la necesita nuestro cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, porque primero, antes de esto, empezaron a venir los pañuelos, empezaron a venir un montón de cosas. La palabra hablaba de que después de todo esto va a venir esa época, ¿sí?, donde ahora de esto se genera psicosis, se genera falta de recursos, va a venir hambruna. Pero también dice que después va a haber un tiempo de paz. Y después las cosas también se van a acelerar en cuanto a la gravedad, más aún a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, en esos periodos de desequilibrio que tu mente puede sufrir y la mía, en donde va a haber confusión, porque de golpe nos vamos a sentir como ahora desesperados, tristes o angustiados, después en paz, después de nuevo peor. Dios te dice, para que no se te altere tu desequilibrio, para que no se genere, para que no se altere tu equilibrio, mejor dicho, mental, y tu equilibrio en el corazón, tenés que buscarme a mí, que te doy respuesta cuando estás angustiado, te doy respuesta cuando estás triste, te doy respuesta cuando estás desesperado, y te doy respuesta también cuando estás en paz. Cuando estás bien, también búscame. Siempre hay que buscar al Señor. Y permítanme que para este tiempo el Señor ponía esta palabra en mi corazón. Yo creo que hoy necesitamos la sabiduría del Padre. Hoy necesitamos que entender, pero no con nuestra mente, sino que se active ese pensamiento más alto del Padre y supla nuestros pensamientos limitados. Que se active el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo piense y hable por vos en vos. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros, como está pasando en el día de hoy, suban las aguas de la inundación, los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran estruendo. El Señor nos está llamando a que podamos tener tiempos, ahora que estamos encerrados, que tenemos tiempos de soledad en cuanto a los vínculos humanos. Que esa soledad no se te haga total, sino que esa soledad se cambie por compañía con Dios. La sabiduría te la activa el Señor cuando vos hablas con Él. El Señor ya te la dio a la sabiduría, pero pedile que te la active. Porque no vas a ser vos, va a ser el Espíritu Santo, el que ante la ola, ante la inundación, ante la tempestad, ante la peste, ante la ira, la violencia, el golpe, el ataque, lo que sea que venga contra tu vida, va a ser la sabiduría de Dios que te va a hacer entender lo que hoy no entendés. Porque uno dice, no, esto lo dice la Biblia, sí. Y también la Biblia dice cómo reaccionar y cómo pasarla bien o mejor, o si vas a sufrir, también
tener esa paz inherente de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, aún en ese momento de sufrimiento, distinto a aquel que no tiene estas cosas. Sí. Pero no te olvides que cuando la palabra también habla de flaquezas, de debilidades, es porque el vulnerable, o mejor dicho, la vulnerabilidad que tiene nosotros que somos seres humanos ya somos naturalmente vulnerables. Aunque sepamos toda la palabra, vamos a tener momentos donde nos vamos a poner mal. Y sabíamos qué hacer para no ponernos mal. Pero va a haber momentos donde vamos a ignorar, o en ese momento se nos va a ir ese conocimiento. ¿Y por qué va a permitir esto Dios? Porque cuando estemos en esos momentos, vamos a volver a recordar que tenemos la solución en la palabra de Dios. Por eso, la sabiduría es un estado que está por encima de la inteligencia humana. La sabiduría no es humana. La sabiduría es celestial. Pero los hijos de Dios, al tener el Espíritu Santo, somos seres celestiales. Por lo tanto, la sabiduría está anexa y está abierta las 24 horas del día a que pueda ponerse y activarse dentro nuestro. Por eso, no caigamos en la necedad. No construyamos solo con palabras. No construyamos solo con decisiones sin consultar a Dios. Porque va a venir cualquier cosita y nos va a tirar todo. Va a venir el miedo y va a abundar sobre nosotros. Pero nosotros somos seres de Dios, donde el miedo ha muerto en nosotros, donde la parálisis que quiere traer el enemigo sobre cada situación que pasamos en el nombre de Jesús se rompe, porque somos seres de victoria, somos seres valientes, valientes hijos de Dios, y la sabiduría está a nuestro favor. Por eso, hermano, hoy te pido que puedas tener un ratito con el Señor, para decirle: Señor, la verdad, tengo nuevas medidas que tomar, que acatar. No entiendo, mi mente no llega a entender. ¿Por qué si yo estaba bien me pasa esto? ¿Por qué el mundo tiene que sufrir esto? ¿Por qué las víctimas pasan por estas cosas? ¿Por qué nosotros estamos tan encerrados, tan encerrados? ¿Por qué la psicosis avanza? ¿Por qué? Todos esos por qué es por falta de sabiduría. Pedile al Señor tener en este tiempo la palabra Él en vos, que tu mente la tome Él y que Él esté mostrándote lo que Él piensa. Entonces ahí vamos a entender por qué pasamos esto. Y ahí el Señor nos va a hacer recordar todo lo que dice la palabra, sobre esto que está pasando, sobre lo que pasamos anteriormente, sobre lo que en nuestra vida pasa cotidianamente. Te mando un abrazo, hermano. Unámonos en amor. Dios te bendiga mucho. Que esta palabra pueda penetrar y ser tomada en el espíritu para tu vida. Hoy el coronavirus nos afecta a todos, pero es algo que estaba escrito que iba a pasar. Lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos haga en su sobrenaturalidad experimentar claridad sobre lo que estamos pasando, que podamos ver la claridad de Dios sobre lo que estamos pasando. Te mando un abrazo, Dios te bendiga mucho.